siempre nos tenemos que tratar de tú. Claro, por si acaso. Está con nosotros el autor del libro, como les hemos dicho en nuestro sumario. Tenemos que hablar de Napoleón en sus diferentes estancias. Bueno, en concreto vamos a hablar de Napoleón aquí en La Bañeza. Domingo del Prado, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Dice el editor en una frase que ha dicho que hay varias publicaciones sobre la estancia, un par de días, 2 o 3, de Napoleón en Astorga, pero lógicamente si llegó a esta ciudad en la Navidad de 1808 no había aviones, tuvo que pasar por algún sitio. Impepinablemente, desde luego. ¿No? Lógico. Por La Bañeza. Y el camino normal era el camino real, la calzada real que unía Madrid con La Coruña, lo que es hoy la A6, ¿no? ¿Por qué has escogido hacer un libro sobre esto? Vamos a empezar por aquí. Porque no había nada sobre este tema. Se había publicado mucho de Astorga, sí, de los 2 asedios de Astorga, y yo me planteé, y Conrado, la Fundación Cultural Conrado Blanco, que fue la que lo financió, nos planteamos que tenía que haber algo también, tenía que haber pasado algo en La Bañeza, ¿no? Y por eso empecé a investigar, empecé a tirar del hilo, a tirar, y fueron saliendo cosas. ¿Y qué es lo que ha salido? ¿Podemos desgranar algo del libro? Sí, por supuesto, que hubo mucho. Hubo batallas, encuentros, desencuentros, retiradas, avances, retrocesos, porque La Bañeza era en aquel tiempo un importante nudo de comunicaciones, como dije antes, la calzada real de Benavente a Astorga, pasaba por La Bañeza, que fue por donde llegó Napoleón, y hubo mucho movimiento en la zona. Y yo lo que quería demostrar es que no solo Astorga, sino toda la zona, prácticamente todo el sur de León, participó también en la guerra y sufrió las consecuencias de la guerra, todo el pueblo. Entonces, en concreto, ¿por qué paró Napoleón? ¿Por qué motivos paró Napoleón en La Bañeza? Bueno, paró porque el último día del año 1808 salió de Benavente y había una nevada, tuvieron que atravesar, porque los ingleses antes habían destruido todos los puentes, concretamente el puente de la Bizana, el del Órbigo, en Alija, pues tuvieron una marcha muy dura, que se relata en el libro, la famosa carrera de Benavente, una marcha durísima, y llegaron a La Bañeza exhaustos. De hecho, en la primera cita del libro, resalto una del barón de Marbot, que iba con Napoleón, que después en sus memorias, una de las cosas que dijo: si en La Bañeza estábamos tan cansados, tan exhaustos, después de atravesar campos nevados, si en La Bañeza se les hubiera ocurrido a los españoles y a los ingleses volver sobre sus pasos y atacarnos en La Bañeza, habrían capturado al emperador. Entonces, esa es uno de los episodios más importantes para mí de la estancia de Napoleón. Y paró en La Bañeza, primero para hacer un alto en el camino y descansar, pero es que además coincidió que en La Bañeza le entregaron un correo de París urgente. Anda. Que le comunicaba que se había levantado Austria en guerra y que había problemas en París, incluso se estaba tramando un posible golpe de Estado aprovechando su ausencia en España. Esa información la recibió en La Bañeza. En La Bañeza. ¿Cómo recibieron los bañezanos a Napoleón? Bueno, los bañezanos lo recibieron como la mayoría de los pueblos, como un invasor que llegaban y... Vamos, habría de todo, habría también afrancesados, pero normalmente fue una invasión en toda regla. La guerra de la independencia fue un levantamiento del pueblo, entonces lo recibieron, no le cabe otro remedio. Tenía buena escolta. Tenía buena escolta y traía buen ejército, traía la gran armée, que se calculaban, los que iban con Napoleón, 80.000 soldados. Llegó a haber en La Bañeza en algunos momentos de la guerra, en una ciudad, en un pueblo, en una villa, en aquel tiempo, todavía no había llegado a ciudad, que se calculaba que tenía unos 2.000 habitantes, con datos demostrables, llegó a haber por La Bañeza y alrededores 60.000, 80.000 soldados permanentes, porque La Bañeza era un poco el centro neurálgico de operaciones. Sí, sí. Todas las campañas de Astorga, tanto el asedio español cuando estaba en poder de los franceses, como el anterior asedio francés cuando estaba en poder de los españoles, toda la historia de Santo Cildes,
se planificaba, se urdía desde La Bañeza. La Bañeza era un poco el cuartel general. Al decir La Bañeza me refiero a La Bañeza y los pueblos de los alrededores, la zona, porque abarca, en el índice toponímico del libro hay más de 300 pueblos del sur de León. Domingo, ¿dónde ha buscado toda esa información? ¿Dónde la ha encontrado, mejor dicho? Pues la he buscado y he tenido la suerte de encontrarla en archivos, Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico Provincial de León, la colección Bravo Guarida, también hay bastantes cosas. Me he movido mucho también por archivos parroquiales, archivos municipales, Castro Calbón, Castro Contrigo, Alija, un poco el archivo diocesano de Astorga. ¿Y cuánto tiempo ha estado buscando? Pues no he puesto el reloj de arena para contabilizarlo, ¿no? Pero podríamos decir que un par de años. Bueno, Domingo, aquí donde le ven, bueno, pues es un escritor con amplia trayectoria, aunque esta es la primera vez que escribe sobre Napoleón. ¿Por qué? Es la primera vez que escribo sobre Napoleón y la primera vez que escribo un libro de historia. De historia concretamente, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué ha decidido hacerlo? Hay una persona en La Bañeza que es Conrado Blanco. Ah, del que hemos hablado, sí, es verdad. Sí, un saludo desde aquí para Conrado, por supuesto, que siempre que le vemos, siempre que estamos con él, hay algún libro de regalo, ¿no? Entre medias, es verdad. Que es un enamorado de La Bañeza. Sí, claro. Y un mecenas auténtico yo digo que mecenas en el sentido auténtico de la palabra, de lo que era un mecenas hace siglos, ¿no? Sí, sí, sí. Que quiere que se conozca la historia de su tierra y me propuso la idea, me dijo, oye, ponte a escribir algo sobre esto, investiga a ver si sale un libro de 50 páginas. Pero eso, ¿a qué año nos tenemos que remontar? Pues al 2010. 2010. Y desde entonces empiezas, Domingo, a indagar. Yo empecé con una carpeta que tenía Conrado con 4 recortes de periódicos, normalmente el Diario de León, La Crónica y algún periódico local y el Adelanto Bañezano, y de ahí empecé a tirar, y lo que en un principio tanto Conrado como yo nos planteábamos como un demostrar que había habido algo en La Bañeza, la sorpresa la llevamos cuando empecé a tirar como un cesto de cerezas, ¿no? Cuando saqué la primera cereza y detrás de ahí venía otra cita y otro archivo, empecé, y lo que en un principio iba a ser un folleto o un libro de 50 páginas o 100 sobre lo que pasó en la Guerra de la Independencia en La Bañeza y la zona, se ha convertido en un libro, en el más gordo que ha publicado la Fundación, en un libro de cerca de 600 páginas. ¿Los bañezanos no recibieron muy bien a Napoleón? ¿Cómo han recibido este libro? Este libro, pues muy bien, muy bien. Sí. Al decir muy bien me refiero tanto a Conrado no está cansado porque lo hace con mucho gusto, ¿no? Pero las peticiones del libro a Conrado, aparte de que él ya se encarga de distribuirlo por todas las bibliotecas y organismos de León, pero la gente se lo pide y es un libro que ha recibido muy buenas críticas en La Bañeza. De hecho, el día que se presentó, el 1 de junio, a mí me metía un poquillo de miedo. Me plantearon presentarlo en el Teatro Municipal, que tiene una cabida de 500 personas. Una capacidad de 500 480 exactamente. Que es un montón, claro. Para la presentación de un libro y encima un libro de historia, pues yo dije, va a ser aquello un fracaso, vamos a estar 100 personas, si llegamos a 100... Que no hubiera sido un fracaso con 100 personas, también hay que decir. Por supuesto, en la presentación de un libro, todo lo que pase de 100 personas ya es un éxito. Casi, a lo mejor casi 50. Yo hubiera firmado desde luego la mitad de la platea, el patio de butacas, por la mitad. Y se llenó el patio de butacas, se llenó el primer anfiteatro y se llenó prácticamente el segundo anfiteatro. O sea, prácticamente las 500 el gallinero personas. Famoso, ¿no? Las 500 personas. Muy bien. Enhorabuena. O sea, que eso es un detalle que, pues, yo el primero que no esperaba. Tengo entendido que este libro también recoge, además de lo que es un estudio sobre esta contienda militar, también lo que significaron esos años para la zona y la importancia que ésta tuvo en el desarrollo de la contienda en sí. No solo reflejas la parte más bélica, sino también lo que supuso para La Bañeza la llegada de Napoleón, socialmente hablando, quiero decir. Sí, aparte de contar batallas o batallitas, o como decía antes, ¿no?, o retrocesos o retiradas o anécdotas de la batalla, me centro un poco en el pueblo. Yo quiero que sea también un homenaje a
a todas esas gentes desconocidas y anónimas de hace 200 años que consiguieron la palabra tan de moda, nuestra independencia. Y me centro un poco en el pueblo porque el pueblo fue el gran perjudicado, la víctima de esa guerra. Los pueblos de todas partes, pero yo me centro concretamente en el sur de León, prácticamente todos los pueblos se quedaron esquilmados, pero a tope. O sea, llevaban animales de caballerías, animales de labranza. Hubo varios años de hambruna precisamente porque no tenían con qué labrar las tierras, y antes no había tractores, lógicamente, y vivíamos de la ganadería, ¿no? Vivían de la ganadería y de la agricultura. Se llevaban todo, se llevaban alhajas, se llevaban dinero, impuestos. ¿Cuáles son los episodios más importantes del libro? Los que más o menos le dan la esencia o la columna vertebral a la publicación. Bueno, el primero es el que da título al libro, el hecho de que Napoleón estuvo en La Bañeza y allí recibió esa importante noticia que hizo que llegara hasta Astorga, encomendara la persecución de los ingleses a dos de sus generales y se fuera rápidamente hacia París a ver qué pasaba allí y a poner orden en aquello. Otro de los episodios también importantes es, no como episodio, sino como una situación más o menos general durante meses, que La Bañeza y la zona eran puntos neurálgicos y cuartel general, digamos de alguna forma, ¿no? Y hay un episodio también que resalto en un capítulo, que es la sorpresa de La Bañeza, que como su nombre indica se llama sorpresa porque dominaban los franceses en aquel momento, en 1812, tenían prácticamente copado toda la provincia de León. Sí. Bueno, y alrededores, pero en este caso nos ocupamos de la provincia de León, no de la nuestra. Y los españoles estaban pues con un ejército maltrecho, desanimado, y atacaron por sorpresa desde Puebla de Sanabria, pasando además por mi pueblo, por Pinilla, por eso, y Pobladura. La Bañeza, cuando los franceses no se lo esperaban, le causaron 200 y pico muertos. No tuvo una trascendencia definitiva esa sorpresa en la guerra, pero sí sirvió para dos cosas: para que los españoles se creyeran, un golpe de moral para las tropas españolas, que se creyeran que era posible derrotar a los franceses, y para que los franceses tuvieran también miedo de que los españoles no estaban muertos. Si hubieran continuado con esa contienda, como hemos dicho antes, habrían capturado al emperador. No, el emperador ya estaba en Francia. Ya estaba en Francia, ya se había marchado, es verdad. Ese fue el último día del año y los 2 días que pasó en Astorga. Misiva, ¿no? Por esa misiva que llegó de Austria. Sí. La idea de Napoleón era, con su gran armée, perseguir a los ingleses y aniquilarlos, claro. Pero los ingleses vinieron en principio a apoyarnos, pero en el momento que olieron a Napoleón, dijeron hoy. Se batieron en retirada hacia La Coruña a ver cuándo llegaban a La Coruña para embarcar a su tierra. Domingo, ¿dónde podemos comprar el libro? Este libro, al ser de la Fundación Conrado Blanco, la Fundación Conrado Blanco no los vende. Entonces, el que verdaderamente tenga interés en él y quiera enterarse de lo que cuenta este libro, pues se pone en contacto con la Fundación y sin ningún problema se le facilita el libro. En La Bañeza, en La Bañeza. Claro, para ponerse en contacto, digo. Seguro que Conrado encantadísimo de que haya mucha gente, de hecho mucha gente le está pidiendo el libro, y por supuesto se lo regala a todo el mundo, y el día de la presentación se le regaló a los asistentes, pero es su forma de entender el mecenazgo, ¿no? Claro, sí, lo que hemos hablado antes. No quiere hacer negocio con los libros, sino lo que quiere es divulgar historias, leyendas, conocimientos en definitiva de La Bañeza y de la zona. Pues pónganse en contacto con la Fundación Conrado Blanco. Ya saben ustedes que pues una persona inquieta que lo que quiere siempre ha sido divulgar la cultura bañezana, y tienen este libro hasta agotar existencias, seguramente. Yo antes de concluir tengo que decir dos cosas, además dos cuestiones a nuestro invitado. La primera, después de conocer un poco más la historia de Napoleón, ¿qué valoración tiene sobre él? ¿Le queda al autor? Hombre, es un personaje histórico destacado, ¿no? Pero yo creo que dicen en nuestros pueblos, ¿no?, que la avaricia rompe el saco, ¿no? Yo creo que tuvo miras
tan altas y tan dominantes que eso lo perdió. Pero como estratega militar, pues era un genio. Un genio. Eso. Como político, yo creo que también. Pero quiso abarcar demasiado. Quiso ser el amo del mundo, o por lo menos del mundo entonces más o menos inmediato, como Europa, y concretamente la guerra española, él mismo lo dice en las memorias de cuando está en la isla de Santa Elena, ¿no? Dice, la guerra española me perdió, porque se levantó el pueblo, fue la primera vez que el pueblo entero se levantó el armas contra el invasor, por eso de ahí el nombre de la guerra de la independencia. Claro. Y la última cuestión es recordarles o decirles o presentarles otros trabajos que tiene Domingo del Prado, como El pescador de estrellas, que ya va por la segunda edición gracias a la editorial Monterriego y que está siendo todo un éxito este libro infantil. Pues sí, el primer sorprendido fui yo porque se agotó la primera edición en 4 meses y me vi obligado o me empujaron a hacer otra. Y sacamos una segunda edición y se está vendiendo muy bien porque es un libro que se está trabajando ya en muchos colegios. Sí. El próximo año vendré a León a varios colegios. ¿Vendrá aquí? Sí. ¿A nuestro plato también? Bueno, si me invitáis, por supuesto, encantado. Encantado de venir. Muy bien. Por supuesto. Y se está trabajando muy bien en los colegios porque es un libro sobre valores. Es un niño que le regala a su abuelo una red mágica de pescar estrellas, se va al lago una noche estrellada, pesca unas cuantas estrellas, mezcla ficción, realidad, y esas estrellas se van haciendo amigas de él y le van enseñando cada una uno de los secretos de la vida o uno de los valores que se están perdiendo ya, el valor de la paz, el valor de la constancia, el valor del cariño, del llevarse bien, del diálogo. Lo van introduciendo al niño en toda esa serie de valores. Es un libro fundamentalmente un cuento sobre valores. Por eso está gustando tanto. Pues a nosotros también nos ha gustado que nos acompañe hoy, Domingo, que nos acompañes. Mira que hemos comenzado la conversación diciendo que nos íbamos a tutear y por eso vamos a acabar también igual como comenzamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Domingo. Gracias a ti y a Televisión. Y no se olviden que Napoleón en la Bañeza, esta publicación de la Fundación Conrado Blanco, la pueden tener a su disposición simplemente si se ponen en contacto con la Fundación, simplemente con eso pueden tener este trabajo histórico documental muy interesante. Nos vamos ahora a publicidad, volvemos en un instante. El magazine León es así está abierto a tus propuestas. ¿Vas a llevar a cabo una iniciativa social o cultural y te gustaría promocionarla? ¿Has escrito un libro y necesitas divulgar su publicación? ¿Tu abuelo es el mejor abuelo del mundo y quieres darle una sorpresa? Sea lo que sea, no esperes más y escríbenos a leonesasí@rtvcil.es. Déjanos tu nombre y número de teléfono y nos pondremos en contacto contigo. León es así Magazine, siempre cerca de ti.